Gracias, Luis. Muy bien, para comenzar un poco en tiempo con el programa, me voy a permitir presentar a nuestra primera ponente, que es la doctora Marisela Hernández González de la Universidad de Guadalajara y que nos va a hablar de funcionalidad cerebral asociada a la motivación y activación sexual. Voy a hablar un breve resumen académico de la doctora. Es egresada de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, así que es de casa. Cursó la maestría en Ciencias Biomédicas en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y el doctorado en Ciencias Fisiológicas en el Instituto de Neurobiología de la misma Universidad Nacional. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Periférica del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y una estancia académica en el laboratorio del Dr. Anders Agmo en la Universidad de Tromsø, Noruega. Es investigadora nacional desde el año 2010 y es responsable del Laboratorio de Neurofisiología de la Conducta Reproductiva en el Instituto de Neurociencias, dependiente del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. La doctora Hernández forma parte de los miembros iniciales del mencionado instituto, que fue fundado por el doctor Víctor Manuel Alcaraz Romero. Es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y representante del cuerpo académico UDG CA 966, Motivación y Cognición. Ha sido presidenta de la Academia de Investigación en Biología de la Reproducción, AIBIR, y secretaria de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas, en las cuales ha permanecido como miembro activo hasta la fecha, así como de la Society for Neuroscience. Además, junto con el doctor Miguel Ángel Guevara, que también nos acompaña, es fundadora y miembro del Grupo de Bioseñales. Cuenta con aproximadamente 110 artículos internacionales, 25 nacionales, autora de 6 libros y compiladora de 17 libros. Ha sido directora de 10 tesis de licenciatura, 19 de maestría, 16 de doctorado. Mantiene colaboraciones nacionales e internacionales y participa activamente en foros de difusión de la ciencia como la Semana del Cerebro en el CUBA. Ha recibido el premio de difusión por el COECID-HAL en 2 ocasiones y el premio al mérito académico por la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación están centradas en el estudio de las bases neurofisiológicas de la motivación y activación sexual y maternal, tanto en ratas como en humanos, mediante manipulaciones farmacológicas y electroencefalografías, de los que además aborda aspectos afectivos, emocionales y cognitivos. Le damos un aplauso y la bienvenida a la doctora Marisela. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿No? ¿Me escuchan? ¿Sí? Hola, muy buenos días. Bueno, qué diferencia, ¿verdad? Bueno, pues antes que nada, la verdad quiero dar las gracias, mi sincero agradecimiento, mi cariño, mi afecto a estar en otra vez aquí en la Universidad Veracruzana, mi alma mater. La quiero muchísimo, me enseñó muchísimo, recuerdo con muchísimo cariño a todos mis maestros de la Facultad de Biología. Ujú. Amo mi ciudad y me fui realmente un poquito verde cuando me fui a México, pero la verdad es que las experiencias que he tenido y mis simientes están aquí, corazón. Luego en la UNAM, que realmente también la amo, aprendí muchísimo por parte también de los investigadores del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Seguro Social. Yo estuve como investigadora, como becaria de investigación por parte del Seguro Social, tanto en la maestría como en el doctorado, y también ya por la UNAM estuve becada. Entonces comentaba que gracias a esas becas, la verdad es que podemos estar aquí con todo el agradecimiento y con todo el cariño. Bueno,
Vamos a platicar un poco acerca de, de una de las líneas de investigación que he desarrollado en el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara. Yo me formé con la doctora Gabriela Moralí de la Brena, quien fue alumna directa del doctor Beyer, del doctor Carlos Beyer, que fue el maestro de la reproducción en mucho aquí en México y que formó a muchos de nosotros. Nosotros venimos siendo nietos y bisnietos del doctor Beyer, ¿sí? Y también de alguna manera soy un poco como que mi tío, el doctor Pacheco, porque con él empecé lo de conducta maternal aquí en el instituto con Jorge Manso, mi querida María Elena, Rebeca. Tuve la oportunidad de estar aquí un año de estancia postdoctoral por parte de la UNAM, después de que terminé el doctorado. Y entonces, bueno, aquí aprendí conducta maternal. Entonces, pues realmente con la doctora Moralí empecé con todo lo de conducta sexual, ¿sí? Yo me fui de Jalapa pensando que yo quería estudiar el sistema nervioso. Me costó muchísimo encontrar un área un lugar donde yo pudiera iniciar investigación en el sistema nervioso aquí en Jalapa. En esa época no había internet, no había nada, ¿sí? Para variar, yo venía de un pueblo de La Joya, Veracruz. Entonces, ¿cuál? Estábamos así, pero yo sabía que quería estudiar el sistema nervioso. Entonces, me dediqué a buscar y no sé cómo llegué al Instituto de Investigaciones Psicológicas y me encontré ahí al doctor Miguel del Guante y él trabajaba con efecto de disolventes industriales sobre los procesos de memoria y la afectación a nivel de las neuronas. Entonces yo dije, wow, y ahí me quedé. Ya con él tuve la oportunidad de ir a mi primer congreso de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas y yo quedé fascinada. Dije, yo quiero hacer esto, yo quiero estar aquí, ¿sí? Y entonces, pues ya terminé la tesis aquí y tuve la oportunidad de que me invitaran a que conociera a una persona que estaba como becaria de investigación en el Seguro Social y ella fue la doctora Teresita Gamboa la que me animó y me ayudó a irme a México para presentar mi examen de ingreso a los prerequisitos del Seguro Social. Y así me fui. De ahí ya conocí me llevaron con la doctora Moralí, me dijeron que buscara una línea de investigación que me gustara. Anduve con genetistas, con endocrinólogos, reumatólogos, todo, yo no, que nada de eso, ¿sí? Hasta que conocí a la doctora Moralí, un amor de persona, le conocí y aprendí muchísimo de ella, muchísimo, mi maestra. Y entonces con ella empecé lo de conducta sexual, ¿sí? Pero lo empecé a nivel de médula espinal, ¿sí? Evaluábamos cómo era la regulación noradrenérgica a nivel de pélvico, ajá, sobre la regulación de los movimientos pélvicos de la rata macho. Ajá. Fue mi tesis de licenciatura, de maestría, y luego ya estando en la maestría, llevé una materia con el doctor Miguel Ángel Guevara, donde me abrió el camino sobre la actividad electroencefalográfica, una técnica muy bonita, muy noble. Y entonces, pues obviamente con todo el miedo del mundo, yo no conocía las computadoras, por supuesto, me daba mucho miedo apretar un botón, de que se me borrara todo en la computadora. Entonces, ahí empezó otro nuevo mundo y me quedé con el registro de la actividad electroencefalográfica. Tuve la oportunidad de hacer registros de actividad multineuronal, pero nos quedamos al final con la técnica electroencefalográfica y entonces combiné eso con la conducta sexual y me fui al cerebro, ahora sí, ya a nivel cerebral. Pero a nivel cerebral ustedes saben que nuestro mundo de conocimiento es enorme y nuestro cerebro es infinito, ¿sí? Realmente conocer todo nuestro cerebro es muy, muy difícil y uno se tiene que ir especializando. Y me enamoré del sistema dopaminérgico mesocorticolímbico, la base neural del sistema recompensante, ¿sí? Entonces, del sistema dopaminérgico mesocorticolímbico me enamoré de la corteza prefrontal, el núcleo accumbens, y bueno, así. Pero bueno, les voy a platicar así, ya, muy rápidamente. Bueno, les voy a hablar de la funcionalidad cerebral asociada a la motivación,
y activación sexual. ¿Por qué la motivación y la activación sexual? Todos sabemos que la conducta sexual es fundamental, ¿sí? Y como biólogos siempre decimos, ay, porque es la base de la reproducción, de la conservación de las especies, ¿sí? Y sabemos que copulamos mucho por placer, ¿sí o no? Y una principal muestra es cuántos métodos anticonceptivos existen, ¿verdad? O sea, no queremos nada más reproducirnos. Y en los animales, ¿ustedes creen que les va a interesar que hay mi apellido que se conserve? No, ¿verdad que no? O sea, es la experimentación del placer. Por lo tanto, la conducta sexual es una conducta motivada que lleva implícito un componente hedónico y recompensante. Entonces, como toda conducta motivada, su base está en el cerebro, ¿sí? En el cerebro está toda la regulación neuroquímica, hormonal, que va a dar lugar a la funcionalidad cerebral, ¿sí? Entonces, esta es una les voy a presentar de manera, espero breve, algunos de los trabajos. Entonces, no me hace caso. Ay, perdón. Ah, ah, sí, a ver, ¿cuál es el? Por este avanzamos y por este Regresar, por favor. Ok. Ajá, sí, ya. ahí está. Ahí, sí. Bueno, ya les estaba platicando, ¿sí? Que la conducta sexual es una conducta motivada. Una conducta motivada es, o sea, la motivación es aquel estado fisiológico que nos impulsa a buscar una meta, a lograr un objetivo, ¿sí? Entonces, la conducta sexual es una conducta motivada, ¿sí? Que, como les decía, lleva implícito un componente hedónico y recompensante. En este contexto, la motivación sexual se define como aquel conjunto de procesos que hacen que un organismo busque contacto sexual con otro. Y en ese contexto se ha propuesto que las conductas de búsqueda o aproximación pues son los principales índices de motivación sexual, según los contextos del doctor Anders Agmo, del doctor Faust y de diversos otros investigadores. Entonces, el interés que muestre un sujeto y que la energía que esté dispuesto a gastar para alcanzar esa meta, para lograr la interacción sexual, son los principales índices de motivación sexual. Y el arousal o activación sexual, es diferente de la motivación sexual. Lleva implícita la motivación, pero es diferente. Los psicólogos lo consideran como una experiencia multidimensional que comprende 4 componentes. Un componente cognoscitivo, o sea, que evalúa el estímulo y bueno, especifica por qué un estímulo es considerado como sexual. El emocional es la cantidad, la valoración hedónica, qué tanto placer, qué tanto me gusta o no me gusta ese estímulo. El componente motivacional, como les decía, que dirige la conducta, y el componente fisiológico. Ahí está la diferencia. Es la activación del sistema nervioso autónomo, implica el flujo sanguíneo hacia músculos lisos, estriados, hacia hacia los genitales, de tal manera que, según el doctor Sachs, propone que la erección peneana y, en el caso de las mujeres, la lubricación vaginal, la hinchazón de la vulva, son los principales índices de activación sexual y podemos saberlo. O sea, un sujeto que está muy motivado, imagínense un muchacho que está interesadísimo en la chava de allá, ¿no? O sea, le da flores, la invita a esto, pero pues no va a andar con la erección ahí todo el tiempo, ¿verdad? Está motivado y la erección pues ya es la inducción. Ok, entonces, pero sabemos que todos estos procesos implican todo un componente cerebral, ¿sí? Implica componentes cognitivos, ¿sí? Y motivo-emocionales que dependen obviamente del funcionamiento de diferentes estructuras cerebrales, sea tanto corticales como subcorticales.
En las corticales, pues podemos hablar de prácticamente todas las áreas, ¿sí? Todas las áreas corticales son importantes. Sin embargo, para este componente motivo emocional y de asignación de valor incentivo, pues obviamente la corteza prefrontal. Junto con la corteza parietal, esto, prefrontoparietal, es un circuito de atención fundamental, ¿ok? Ahora, dentro de las estructuras subcorticales, pues tenemos el sistema dopaminérgico mesocórtico límbico, obvio, ¿sí? Mi enamorado perfecto, ¿sí? Es la inervación dopaminérgica que va desde el área tegmental ventral o área de Tsai, este es en rata, esto es en humano, ¿verdad? Toda la inervación dopaminérgica que va del fascículo medial del cerebro anterior hasta las estructuras límbicas, accumbens, amígdala, corteza prefrontal, septum, todas las áreas límbicas. Obviamente, en el contexto de la conducta sexual, además del papel central que juega el área preóptica medial. El hipotálamo ventroventrial en las hembras, el hipocampo y otras áreas. Ok, entonces, sabemos que la inervación dopaminérgica que surge desde el área tegmental ventral, ¿verdad? Esa va a viajar a todas esas estructuras límbicas y hay una gran cantidad de estudios que demuestran que se incrementan los niveles de dopamina en estructuras límbicas como el accumbens y la corteza, tanto antes como durante la cópula. Es decir, desde que ve una hembra receptiva, el macho, hay incrementos de dopamina y realiza la intromisión y los niveles se van más para abajo. Entonces, por eso se asoció la dopamina con el efecto recompensante de la conducta sexual. Y esto se habló muchísimo tiempo. Muchos años se consideró que la dopamina era el neurotransmisor del placer, ¿sí? Sin embargo, los últimos estudios, ¿sí? Los últimos estudios de Berridge y otros autores proponen que más bien la dopamina es el principal índice de la saliencia de un estímulo, o sea, ¿qué tanto me llama la atención? Y de eso tenemos estudios, o sea, ante un dolor o una situación de amenaza, aumentan los niveles de dopamina, hay saliencia, o sea, me está llamando la atención. Ok, entonces, tomando como base todo esto que les platiqué, es que en nuestro laboratorio el interés se ha centrado en investigar las bases neurofisiológicas de los procesos asociados a la inducción de la motivación y activación sexual. No les platico con más detalle, pero yo empecé con la ejecución de la conducta sexual, ¿sí? Después me fui a la motivación y ahora me está costando trabajo, pero quiero saber, quisiera deslindar cuáles son los procesos cognitivos y eventos neurofisiológicos implicando desde la atención, desde el procesamiento para asignar un valor incentivo a un estímulo, ¿sí? Pero bueno, eso es bueno. Entonces, en el laboratorio hemos utilizado principalmente, pues obviamente, evaluaciones conductuales, ¿verdad? Porque a la rata no le podemos preguntar qué tan motivado está. Es en base a su conducta que nosotros intuimos o inducimos que es una conducta motivada o cognitiva. Técnicas electroencefalográficas, farmacológicas y de lesión. También hemos realizado varios trabajos con esas técnicas. Bueno, la electroencefalográfica casi siempre. Y neurohistológicas, últimamente estamos tratando de asociar cómo los cambios electroencefalográficos se relacionan con cambios anatómicos en neuronas de las estructuras límbicas, qué tanto hay estos cambios a nivel de densidad de espinas dendríticas. En el contexto de la motivación y activación sexual, principalmente utilizamos el paradigma de motivación sexual incentiva, que se basa en el propuesto por Anders Agmo, por Faust, que han utilizado, ¿verdad? Entonces, cuando estudio la conducta sexual, prácticamente pues es incópula, y de la motivación incópula, pues principalmente los índices son la persecución, la latencia y frecuencia de monte, intromisión de eyaculación, etcétera. Pero excópula, ¿verdad? Entonces,
me baso a las conductas de atención, búsqueda y permanencia cerca de la potencial pareja sexual. Para ello utilizamos este paradigma en el que es una caja de acrílico transparente dividida por un panel que tiene transparente también, que tiene orificios y entonces tiene 2 compartimentos. A veces también utilizamos una de 3 compartimientos para ver la preferencia del macho por una hembra receptiva o no receptiva. Entonces, en uno de los compartimentos se coloca el macho experimental o hembra experimental, dependiendo de lo que sea, y esta se divide en zona incentiva, que es la zona A, que es la más cercana al panel, y zona no incentiva. La zona incentiva, la permanencia en esta zona es el índice principal de permanencia, índice de motivación sexual, o sea, el macho que tanto prefiere estar lo más cerca de donde está el estímulo sexual. Entonces es la permanencia en la zona incentiva. Conductas de atención, que son los toques de narina, entonces es cuando el sujeto introduce su narina en los orificios de la pared para tratar de, pues pensamos que de olfatear mejor y tener acceso, porque a veces tienen hasta contactitos entre las narinas. Y el otro índice, entonces es índice de motivación, ay, perdón, aquí, es índice de motivación, índice de atención e índice de activación sexual. Ajá. Las erecciones peneanas sin contacto, que obviamente se producen en el macho en respuesta a los diferentes estímulos que recibe de la hembra inaccesible. ¿Ok? Ahora, ¿qué hemos hecho en humanos? En humanos también tratamos de evaluar estos cambios electroencefalográficos, obviamente también con la técnica electroencefalográfica, evaluaciones motivo-emocionales, es decir, la valencia, qué tan agradable o desagradable, ajá, utilizamos las escalas de 15, de Mannequin. Entonces, todas estas pruebas ya están bien categorizadas, evaluadas y utilizadas en diferentes trabajos. Obviamente, este es el nivel de activación general. No puse el de valencia, pero bueno, es una carita feliz, casi brincando, y la otra así como, ajá, ese es de valencia. Y de activación sexual, ¿verdad? Pues obviamente en la mujer, pues es un reporte, todos son subjetivos, evaluaciones subjetivas, de bueno, qué tanto le excitó a ver los estímulos eróticos, y en el hombre, pues también el grado de erección que presenta después al observar el estímulo. Obviamente, también evaluamos qué tanto afectan esta estimulación erótica a la ejecución de evaluaciones cognitivas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, planeación, toma de decisiones, ¿verdad? Memoria con cubos de Corsi, Torre de Londres para planeación, inhibición, Wisconsin Scars. Y los estímulos con contenido sexual. Bueno, en la literatura se van a encontrar con una gran cantidad de trabajos donde utilizan diferentes estímulos, ¿verdad? Desde auditivos, o sea, videograbación, audiograbaciones, ajá, estímulos olfatorios, ¿verdad? También. Estimulación somatosensorial, bueno, muchísimo. Los primeros estudios fueron durante procesos de masturbación propiamente dicha. Inclusive utilizaban pletismógrafos, o sea, o anillos de peneanos para medir el grado de erección y de hinchazón del pene, ¿verdad? Y lo evaluaban. Obviamente esos estudios yo los quisiera hacer, pero es muy difícil. Entonces las cuestiones éticas ahora y más ahora que está todo de tanta cosa, pues menos. Entonces, pues ni modo, tenemos que recurrir a evaluaciones subjetivas, que el doctor Agmo dice que no le cree nada. Yo también medio no le creo, pero no nos queda otra. Entonces, y también los estímulos de textos, ajá, lecturas eróticas, ajá, las 50 sombras del Grey y las no sé qué y las no sé cuándo. Y como estímulos neutros de lecturas, pues por ejemplo, 100 años de soledad, el diario de Ana Frank, sextos, ¿no? Nosotros principalmente hemos utilizado estímulos visuales, que son los que más se utilizan en la literatura. Los visuales, pues pueden ser videos o fotografías.
con toda la gama, pueden ser a color, en blanco y negro, con sonido, sin sonido, con tercera dimensión o sin tercera. Ahora ya hasta con 3D, con lentes virtuales y todo eso, ¿no? Nosotros nos hemos quedado, ¿qué más? Tranquis por ahorita, aunque ya también tengo un alumno que está evaluando, está diseñando todo el programa para hacerlo con realidad virtual, los estímulos visuales. Pero bueno, entonces, son las técnicas que hemos utilizado. Ahora, la principal técnica es es el registro de la actividad electroencefalográfica. Esta se define como oscilaciones de voltaje originadas por corrientes iónicas, tanto intra como extraneuronales, en una gran población de células, ¿sí? Por tanto, su origen, que son los potenciales de acción, ¿sí? Esos potenciales de acción se van a juntar, se van a compilar, generando ondas electroencefalográficas. En los humanos, tanto en el humano como en los animales, pues esas ondas pueden ser registradas, amplificadas y filtradas con un polígrafo. En el humano, las bandas, esa actividad se divide en bandas, o sea, ciclos por segundo u ondas por segundo, o hertz. Ajá. Entonces, en el humano tenemos desde las más bajas que van de 0 a 3.5 o 4 Hz, que es delta, luego teta, alfa, beta, gamma y gamma, perdón. Teta se divide en alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y gamma. En el caso de la rata es similar pero no igual. En la rata, tenemos delta, que generalmente no la analizamos porque es contaminada por el movimiento del cable y todo lo que ustedes quieran. Entonces, teta va de 4 a 7 Hz, que es teta 2, que está muy relacionado con la inmovilidad de atención. Teta 1, que va de 8 a 12 Hz, que está relacionado con la activación motora, y bandas rápidas, que generalmente están en cuestiones de alerta y funciones de alto orden. Los índices de la actividad son la potencia absoluta. La potencia absoluta es un índice de la activación de esa actividad. O sea, es el área bajo la curva de estas ondas, la potencia absoluta. La potencia relativa es la proporción de esa potencia absoluta y la correlación es qué tanto se sincroniza la actividad electroencefalográfica de dos áreas cerebrales que son registradas exactamente al mismo tiempo, y es un índice de la sincronía entre estas señales de dos áreas, y puede ser interhemisférica, o sea, entre las mismas áreas de cada hemisferio, o intrahemisférica, o sea, entre áreas del mismo hemisferio diferentes. Muy bien, entonces les voy a platicar voy a tratar de rápido, de algunos trabajos, La verdad es que tuve que seleccionar los que creo que son más representativos o que les den una idea mejor. El primer estudio que ya realicé en el Instituto de Neurociencias, ya de manera independiente, cuando nos fuimos para allá, fue un experimento en donde utilizamos un laberinto T para medir la motivación sexual. De tal manera que el macho era colocado al final del pasillo principal del laberinto T y tenía compuertas cada caja, ¿no? Entonces, y en uno de los brazos poníamos a una hembra receptiva y en el otro brazo poníamos a una hembra no receptiva. Entonces, los índices de motivación sexual, pues eran obviamente la latencia a partir de que se abría la puerta a que recorría el laberinto, el pasillo principal, la rapidez con la que llegaba a la intersección y la preferencia, si se iba hacia la hembra receptiva o la hembra no receptiva, y la permanencia, o sea, qué tanto tiempo permanecía con la hembra receptiva o con la hembra no receptiva. Obviamente todo esto mientras se registraba la actividad electroencefalográfica en el recorrido y la permanencia. Entonces, encontramos que los machos sexualmente motivados, porque comparamos machos sexualmente motivados, aquellos que
se les permitió una intromisión antes de colocarlos en el laberinto. Y machos que no estaban motivados, no habían tenido ningún. Entonces, estaban en un estado sexualmente motivado o no motivado. Entonces, vimos que los machos sexualmente motivados presentaban menor latencia y tiempo de recorrido. Pues sí, se iban más rápido, salían más rápido. Y presentaban una mayor preferencia y mayor tiempo frente a la hembra en la caja de la hembra receptiva. Además, desde el punto de vista electroencefalográfico, se encontró que los machos sexualmente motivados presentaron una mayor potencia absoluta de las bandas lentas de 8 a 7 Hz, tanto en la marcha como en el estado quieto, ¿sí? Y además una menor potencia relativa de la banda de 8 a 11, ¿sí? Entonces, esto fue en la corteza prefrontal y además encontramos que los machos sexualmente motivados presentaron una mayor correlación entre áreas corticales cuando estaban cerca de la hembra receptiva respecto a cuando estaban cerca de la hembra no receptiva. Entonces, este fue uno de los primeros estudios donde vimos que la actividad de esa corteza cerebral cambia, ¿sí? De estar en un estado motivado a no motivado. Luego, en otro estudio, también durante interacción sexual, a machos los registramos en diferentes condiciones, en un estado basal, vigilia quieto, cuando estaba cerca de una hembra receptiva inaccesible, inmediatamente después de la intromisión y en el post-eyaculación o intervalo post-eyaculatorio. Y evaluamos tanto la potencia como la correlación en núcleo accumbens y área tegmental ventral. Acuérdense que el área tegmental ventral es el sitio de origen de la inervación dopaminérgica hacia el núcleo accumbens. ¿Qué encontramos? Encontramos que durante la conducta de post-intromisión, tanto en el accumbens como en el área tegmental ventral, hubo una mayor potencia relativa de 8 a 12 Hz y una menor potencia relativa de 13 a 21 Hz, tanto en el núcleo accumbens como en el área tegmental ventral. En cuanto a la correlación, ¿qué se encuentra? Cuando solamente estaban en presencia de la hembra receptiva inaccesible, presentaron una menor correlación, o sea, se desacoplaron los núcleos accumbens y las áreas tegmentales ventrales en la banda de 8 a 7 y solamente en la de 13 a 21 entre núcleos accumbens, que es un grado de acoplamiento bien diferente al que observamos después de la intromisión. Ahí se acoplaron las estructuras, hay una mayor sincronización entre el núcleo accumbens y el área tegmental ventral en la de 8 a 7, de 4 a 7 y en la de 8 a 12 entre núcleos accumbens. Entonces, encontramos que efectivamente en las diferentes etapas o fases de la propia interacción sexual, el funcionamiento y el grado de acoplamiento entre las áreas es diferente. Ok, en otro dijimos, bueno, o sea, en la clínica y muchas veces se dice que, bueno, lo hablamos de manera coloquial, que la motivación es un equivalente a la activación sexual y no lo es. Entonces, desde el punto de vista conductual, pues ya dijimos que no, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista electroencefalográfico. Entonces, la caja esta de motivación sexual incentiva pues nos ofrece un paradigma muy bonito porque, como les digo, la permanencia es motivación y la erección es la activación. Aquí utilizamos esta caja en donde se coloca un espejo de forma inclinada, de tal manera que podemos ver perfectamente cuando ocurre la erección peneana, porque estamos viendo la parte ventral del macho.
Obviamente todo esto lo filmamos y ya después, fuera de línea, pues obviamente ya nos ponemos a contar y a medir y todo eso, ¿no? Y entonces quisimos ver cómo funcionaba la corteza prefrontal en estado motivado respecto al estado de activación sexual. ¿Qué encontramos? Encontramos que durante la motivación sexual, es decir, cuando estaba cerca de la hembra, presentaron una mayor potencia absoluta de frecuencias lentas. Olvidé decirles, las frecuencias lentas, sobre todo en el rango de teta, en la rata, estas ondas prevalecen en estados de atención, estados placenteros, estados motivados, ¿sí? Por ejemplo, cuando se está lactando, o sea, en gatos que están lactando, en mujeres que están lactando durante la lactancia, prevalece actividad teta, estado placentero, relajado, motivado. En estado de alerta, de sobreactivación, pues actividad rápida de bajo voltaje. Entonces aquí lo estamos viendo, o sea, en este estado de motivación sexual hay mayor prevalencia de frecuencias lentas, pero durante la erección peneana, ¿sí? Específicamente cuando los machos presentaban erección peneana o activación sexual, hubo una mayor potencia de frecuencias rápidas, ¿sí? Es un estado más alerta. Entonces, aquí hay una evidencia electrofisiológica de que la motivación y la activación sexual está funcionando el cerebro diferente. Ahora, ¿cómo afecta la supresión dopaminérgica a la motivación sexual? ¿Sí? Sabemos que el sistema dopaminérgico, esa inervación dopaminérgica es fundamental. Obviamente, no nada más la dopamina, por supuesto que están otros neurotransmisores implicados y obviamente hay una modulación hormonal. Aquí no me voy a meter nada de modulación hormonal. Tenemos trabajos de modulación hormonal, pero bueno, no les voy a hablar ahorita. Entonces, ¿qué hicimos en este trabajo? En este trabajo, utilizando tetrodotoxina, que es un bloqueador de los canales de sodio y por lo tanto pues, inhibe los potenciales. Al bloquear el área tegmental ventral, la supresión de dopamina, entonces pues no va a llegar o va a llegar muy poquita dopamina a las estructuras límbicas. En este caso nosotros registramos qué pasaba con la actividad electroencefalográfica del núcleo accumbens y del área tegmental ventral. Entonces, obviamente teníamos electrodos bilaterales en la corteza, en el accumbens y aquí teníamos la cánula de infusión de tetrodotoxina. Entonces, colocamos a estos sujetos, unos que fueron inyectados con tetrodotoxina y otro grupo control que fue inyectado con solución salina, ¿sí? O grupo vehículo. Entonces, medimos la preferencia sexual. En esta caja que les digo que tiene 3 divisiones, está el macho, aquí una hembra receptiva, una hembra no receptiva. ¿Qué prefería? O sea, ¿con cuál hembra permanecía más? Obviamente, los sujetos que fueron inyectados con tetrodotoxina presentaron un menor índice de preferencia por la hembra receptiva. ¿Y qué pasó con la actividad electroencefalográfica? Algo muy interesante, fíjense, en el estado, en la banda de 8 a 7 Hz, no hubo diferencias, o sea, el comportamiento de los vehículos con el tetrodotoxina fue similar, o sea, con una hembra, aquí es con la hembra no receptiva y aquí con la hembra receptiva, ¿sí? Acuérdense, no receptiva, receptiva. Entonces, se comportaba igual esta banda. Pero en la banda de 8 a 13 Hz, ¿qué pasa? Los sujetos vehículo pasan de menor a mayor potencia con la hembra receptiva, pero el de tetrodotoxina es al revés, disminuye con la hembra receptiva. Y lo mismo pasa con la banda de 14 a 30 Hz, ¿sí? Invierte sí, totalmente la funcionalidad cerebral, la tetrodotoxina, a la actividad electroencefalográfica. Entonces, esta activación del área tegmental ventral altera la preferencia sexual, por un lado, o sea, desde el punto de vista conductual, y además invierte el patrón electroencefalográfico de la corteza en respuesta al estímulo sexualmente incentivo, ¿sí? ¿Qué estamos viendo con esto? Que
al faltar la dopamina, se altera el grado de asignación del valor incentivo de tal manera que el sujeto pareciera que no tiene preferencia por ninguno de los dos, como que le da igual, ¿sí? Entonces, concluimos que la inervación dopaminérgica es necesaria para el adecuado procesamiento de los estímulos sexualmente relevantes. También estos estados de motivación y la actividad electroencefalográfica son afectados por drogas y por situaciones como el estrés. Entonces, de manera rápida, vemos que cuando en los sujetos se les administra alcohol, la actividad electroencefalográfica es alta, pero además hay afectaciones en la potencia relativa y además de la corteza prefrontal, y además afecta también la conducta sexual, haciéndolos menos eficientes. Con el estrés hemos hecho modelos de depresión, de estrés prenatal. A las madres durante la gestación las colocamos en un tubo de inmovilidad y vemos que los sujetos que fueron estresados prenatalmente primero presentan menores niveles de testosterona respecto a los no estresados, presentan menores índices de toques de narina o de atención, el grupo estresado respecto al no estresado, y además presentan menor potencia relativa de la teta. ¿Sí? Entonces, efectivamente, y ya el último trabajo donde se observa cómo los machos sexualmente expertos tienen mayor eficiencia copulatoria, menor latencia de monta, de intromisión, de eyaculación, y además se caracterizan porque respecto a los sujetos no expertos, los machos expertos presentan menor densidad de espinas delgadas y mayor densidad de espinas en hongo. Que las espinas en hongo están implicadas en los procesos de memoria, de consolidación de la información. Y pensamos aquí que es muy probablemente esa consolidación de la asociación, eyaculación, recompensa o estado placentero, lo que está consolidado aquí en los sujetos con experiencia sexual. Bueno, ¿qué hay en humanos? En humanos, les voy a platicar muy rápido porque ya me quedan 2 minutos. Bueno, de los primeros estudios, en sujetos, aquí fueron hombres jóvenes, a los que los expusimos a ver un video, un grupo unas fotografías eróticas y fotografías neutras. Estas fotografías fueron obviamente jerarquizadas previamente y lo que ustedes quieran. Y utilizando la escala de activación sexual, los sujetos calificaban qué tanto grado de erección les había provocado observar esas fotografías. Y como ven, pues sí les genera un nivel de excitación moderado. Digo, es lógico, están en el laboratorio, no se van a explayar, ¿verdad? Y entonces esta activación sexual se asoció con que los hombres presentaron una menor correlación o grado de acoplamiento entre áreas frontales y parietales y temporales y entre áreas frontales y parietales, bilateralmente, ¿sí? Entonces, también hemos encontrado en machos, en el estado de motivación sexual, principalmente, aumentan las frecuencias lentas y disminuye el grado de acoplamiento entre áreas corticales, ¿sí? En otro trabajo, donde estudiamos a mujeres, ¿verdad?, que mientras leían lecturas eróticas o neutras, ya les dije ejemplos de las lecturas, eran párrafos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Las mujeres que vieron el grupo erótico, bueno, cuando leyeron el grupo erótico, calificaron con una mayor valencia, o sea, les gustó más, mayor activación general y mayor excitación sexual. Y además presentaron un incremento en la potencia de teta en parietales, en temporales, y una menor correlación electroencefalográfica de teta.
o sea, otra vez con el grupo erótico hay desacoplamiento de estas áreas. En otro, activación sexual y ejecución cognitiva, como les decía, son ejemplos. Varios trabajos hemos realizado donde los ponemos a ver estímulos eróticos y los ponemos a ejecutar la tarea cognitiva, ¿sí? Muy importante, todos tenemos que estar atentos a todo, ¿no? Entonces, y la tarea cognitiva fue la de Torres de Hanoi, que evalúa planeación y procesos de inhibición. Entonces, los estímulos eróticos, aquí nada más encontramos una moderada activación general y sexual, pero no tuvo efecto sobre la ejecución cognitiva. O sea, los sujetos tranquilos y resolvieron bien. Durante el video erótico, entonces, como no hubo interacción entre factores, vimos de manera separada. Durante el video erótico hay una menor correlación electroencefalográfica de gamma entre frontales y entre frontoparietales. Ajá. ¿Qué pasa con la ejecución de Hanoi? Menor correlación de gamma prefrontoparietal, bilateral. Ahora, ¿cómo interpretamos este resultado? Bueno, puede ser que el estímulo erótico no fue suficientemente bueno para inducir activación sexual. Y esto lo sabemos, o sea, actualmente todo el mundo tiene acceso pues todo internet y las películas están llenas de todo, entonces pues ya no les afecta. O bien que este diferente acoplamiento entre las cortezas, pues están indicando diferentes estrategias cerebrales para resolver adecuadamente la tarea, pero pues nos hacen falta más estudios. Y bueno, entonces, y ya el último. ¿Sí me da tiempo o mejor me lo salto? Sí, este último. Miren, todos estos trabajos que hemos realizado en humanos, los hemos realizado principalmente en colaboración con la doctora Claudia Amezcua Gutiérrez. Ella es psicóloga y ella es el investigador asociado de mi laboratorio. Y obviamente todos estos trabajos han sido apoyados, dirigidos y coordinados y todo por el doctor Miguel Ángel Guevara, que él es el especialista en la actividad electroencefalográfica. Entonces, mi línea no es tanto esto de homosexualidad ni nada de eso. Me gusta, apoyo a mi investigador asociado, pero es su línea principalmente. Pero, bueno, pues como colaboramos, pues entonces también les vengo a platicar. Entonces, aquí quisimos ver qué tanto cambiaba el funcionamiento cerebral en hombres heterosexuales y en hombres homosexuales al ver videos eróticos de su preferencia. Entonces, les evaluamos, pues obviamente, la valencia, activación y activación general y activación sexual y la actividad electroencefalográfica. Bueno, ¿qué encontramos? Encontramos que los heterosexuales, el grupo heterosexual calificó, pues obviamente, con mayor valencia y con mayor activación general, pues el video erótico, el heterosexual, el de su preferencia. El homosexual igual, ¿sí? Acá el grupo homosexual, pues calificó con mayor valencia, activación general y activación sexual. Es decir, van a calificar con mayor agrado, mayor activación general y activación sexual, su respuesta genital, al video de su preferencia. Pero muy interesante, el grupo homosexual presentó un nivel de activación sexual similar al del grupo heterosexual al ver su video. ¿Qué quiere decir? Que el grupo homosexual, al ver el video, tanto homosexual como heterosexual, se activa. ¿Sí? Obviamente, cuando ve el video de su preferencia, pues se activa más. Perdón, no se ven los números, pero sí, créanme que esto es más grande que esto. ¿Y qué pasa en la correlación? Bueno, otra vez, el grupo heterosexual ante el video heterosexual presenta un nivel de activación moderado y menor correlación electroencefalográfica frontoparietal ante el video erótico. Otra vez esta disminución. El grupo homosexual, por el contrario, tiene una mayor correlación frontotemporal ante el video homosexual, ¿sí?
Entonces, ¿qué está pasando? El grado de acoplamiento entre las áreas corticales de homosexuales y heterosexuales es diferente. Este diferente acoplamiento entre áreas corticales pudiera ser un índice del diferente procesamiento o asignación de valor incentivo que están dando al estímulo, no lo sé. Pero bueno, en eso estamos. Y bueno, finalmente, las conclusiones generales, pues que la motivación y activación sexual son estados fisiológicos diferentes, no solo a nivel conductual, sino también electroencefalográfico. En ambos estados participan áreas cerebrales similares, pero su grado de acoplamiento cambia en las diferentes fases de la interacción sexual. Y bueno, que la actividad electroencefalográfica, si bien es muy viejita, tiene todos los años, pero prevalece, es una herramienta útil para diferenciar la actividad cerebral asociado a estados de motivación y activación sexual. Finalmente, quiero dar las gracias a todos ustedes, al doctor Coria, al doctor Luis, a todos los integrantes del Instituto de Investigaciones Cerebrales por invitarnos. Esta es una fotografía del Instituto de Neurociencias, es un exconvento en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, estos son parte de mis alumnos. Ella es Claudia, mi investigadora asociado, y Miguel Ángel con algunos de sus alumnos, que todos hemos colaborado. Muchísimas gracias.